Bien, vamos a comenzar esta segunda etapa en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con la meditación del libro de Génesis. Ya habíamos estado considerando los 7 días de la creación y habíamos comenzado a leer el capítulo 2, lo que representa cada uno de estos días en referencia con estos hombres que estuvimos viendo, estos hombres que tienen un papel muy importante en el plan de Dios en cuanto a lo que nos va a enseñar a cada uno de nosotros también en este tiempo. Habíamos visto entre estos hombres a Adán, a Abel, a Caín, a Noé, y como dije, cada uno está referenciado con un día de esta creación. Así que Adán, en primer lugar, se corresponde con el primer día de trabajo, o sea, el primer día de la creación. Él no fue creado para pecar, sino para disfrutar de su comunión con el Creador, pero debía ser probado y él tuvo una experiencia con el primero de los pecadores, o sea, Satanás. El segundo día vemos como referencia a Caín y Abel. Hay una división entre ellos, así como las aguas fueron separadas y esa división sigue manifiesta hasta el día de hoy. Ahí tenemos una enseñanza espiritual profunda. Tercer día. Estos días también se corresponden dispensacionalmente. El primer día lo podemos corroborar con la primera dispensación de la inocencia y el segundo con la conciencia. Tercer día, como referencia, Noé y Abraham. Bueno, aquí vemos 2 veces a nuestro Dios declarando que es bueno. Y en primer lugar le vemos a Noé. Pasó por el diluvio, el arca, como escuchamos, nos habla del Señor Jesucristo y tipifica a Israel, la resurrección de Israel. Luego le vemos a Abraham y la vida de fe, la tierra resucitada que manifiesta los frutos, tipo del peregrino y la prueba de la fe. Este tercer día se corrobora con el gobierno humano. El cuarto día le encontramos a Isaac, otro hombre prominente. El consagrado hijo de Abraham nos habla del hombre espiritual. Él nunca dejó Canaán, los lugares celestiales. Él es sumiso, obediente, rendido a su padre. Y otra cosa muy interesante, Isaac fue rico desde su nacimiento. Y así es la vida de Cristo en nosotros. Este cuarto día nos habla de la dispensación de la promesa. Isaac. Luego vemos el quinto día. Le vemos a Jacob. Es el hijo de Isaac, él fue disciplinado por su personalidad. Era astuto y humanamente capaz y Dios lo trató casi 30 años y lo venció. Y cambió su nombre de Jacob, que significa suplantador, por Israel, un príncipe con Dios. Por eso cuando
leemos en la Escritura, al avanzar en la meditación, vemos al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, es el Dios de la promesa. Todos ellos creyeron en la palabra de Dios, pero también en su personalidad, en su experiencia, habla de nuestras experiencias. En Abraham vemos al Dios que llama, en Isaac al Dios que nos enriquece desde que nacemos, y en Jacob el Dios que transforma. Gracias al Señor. Si usted observa cuántos capítulos el Espíritu Santo tomó para hablar de cada uno, Jacob se lleva la mayor parte. Y así también habla de nosotros. Nos llevamos toda nuestra vida, pero Dios nos está transformando. Jacob, como sabemos, él tenía su forma de ver, de pensar. Él siempre buscaba sacar algún tipo de ventaja. Hasta que un día Dios preparó que él se encontrara frente a frente con el hombre más poderoso de la tierra, el faraón. Y entró un anciano que ya había sido transformado por Dios. Porque si hubiese entrado el joven Jacob, hubiesen hecho tantos negocios, hubiesen construido pirámides por todos lados. Pero dice que él lo saludó y se fue. Ya no era el mismo Jacob, ahora era Israel. Y así hace Dios también con nosotros. Nos llama, nos enriquece y nos transforma. Gracias al Señor. Este quinto día nos habla de la dispensación de la ley. Luego encontramos el día sexto a José. En José vemos representada la vida del Señor Jesucristo, si bien en ningún lado de la Biblia lo manifiesta abiertamente. Él fue rechazado, vendido y contado por muerto por sus hermanos. Él era portador de bendición y Faraón descansó en José, tipo de el Padre. Corresponde a la madurez. Él tiene su novia y este sexto día, como leímos, Dios creó al hombre y también a la mujer, ya los creó maduros. Y esta dispensación es la dispensación de la gracia. Él pasó de su experiencia de un total rechazamiento a un lugar de exaltación. Y hay varios pasajes en la Biblia donde le vemos en figura al Señor Jesús en su rechazamiento. Cuando meditamos en la experiencia de David en la cueva de Adulam, él tenía una promesa de parte de Dios, pero él fue rechazado. Y así está el Señor Jesús hoy. No le encontramos en los grandes centros religiosos, le encontramos en lugares humildes. Gracias al Señor que podemos ir con Él, así como fueron con David en la antigüedad. Y hoy también nosotros tenemos este privilegio. Algunos dirán, ¿qué hacen esos ahí? Un día tan lindo, podría estar en otro lugar, pero nosotros buscamos la presencia de nuestro amado. Ellos llegaron en Adulam endeudados, pobres, amargados, pero después leemos que cuando David reinó, los llevó con él, dice. Y así también nosotros llegamos a la presencia del Señor con nuestras limitaciones y Él nos va transformando. Y dice la Biblia que ellos le hicieron capitán a David. Él era el más importante en esa cueva. Y así también nosotros en este tiempo. El Señor es lo más importante. Después Él va a transformar, porque ¿cuál es el secreto? En lo natural,
en lo natural de una relación sana en una pareja, en un matrimonio. Bueno, dice, cuando los dos logran la admiración mutua. Esos son los matrimonios duraderos. Admirarse mutuamente. ¿Y qué hay en lo espiritual? ¿A quién vamos a admirar sino al Señor Jesús? El vencedor. Él fue el que nos dio la victoria, nos rescató. Entonces, cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, no hay nada superior. Él es el capitán. Le admiramos, como Él nos enseña, nos cuida, y vamos aprendiendo cada día más, transformados de gloria en gloria. Bueno, vemos aquí estos días, y luego encontramos, por último, dice, Dios descansó. Aquí vemos la representación del día séptimo. Vamos a avanzar en la meditación de este capítulo 2. Ya habíamos estado leyendo algunos versículos y vimos cómo Dios se revela de a poco. Él se va revelando. Dice el versículo 4 de Génesis, capítulo 2, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí en este capítulo vamos a ver el desarrollo con más detalle de Adán y de su esposa, cómo Dios va a ir obrando y el Espíritu Santo va a sacar a la luz lo que es un cuadro de lo que luego vamos a encontrar en el Señor Jesucristo. Y varias cosas podemos encontrar aquí. Bueno, estuvimos leyendo, pero igual vamos a leer rápidamente. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como dije, acá vemos con más detalle cómo Dios preparó aquel que había sido creado con un propósito. Comenzamos viendo la caída y cómo Dios está en control de la situación y va a preparar una criatura para que pueda recomponer el orden que se había perdido, el hombre. Pero Dios, que es omnisciente, Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Por eso nosotros vivimos en un plan que se preparó en la eternidad. Esto no es obra de la casualidad. Dios, soberano, preparó el ambiente y Él sabía dónde lo iba a poner al hombre. Él sabía que había espíritus que se movían, pero Él ya tenía un plan de redención preparado. Así solamente eso puede hacer Dios. Yo nunca haría tal cosa, porque buscaría la forma de evitar, pero Dios así lo preparó. Él escogió lo más bajo. En el verso 7 dice, tomó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Efesios en el capítulo 2 y el versículo 7.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos el comienzo, el primer hombre natural, y ahora vemos en la eternidad. Nuestro Dios es un Dios de progreso. En el libro de Génesis vemos un huerto y en el libro de Apocalipsis vemos una ciudad celestial. Y esa también es una de las formas de Dios. Nosotros llegamos al Evangelio, no entendemos nada y a veces pasan años y seguimos sin entender. Pero la palabra de Dios promete que Él va a cumplir su obra en nosotros. No es por nuestra capacidad, sino por su fidelidad. Y aquí vemos el comienzo. Vemos cómo Dios escogió lo más bajo, o sea, el polvo de la tierra. Primera de Corintios, capítulo 1 y el verso 27. Podemos leer el verso 26 también. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Siempre me llamó la atención este verso 28. Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí, en este sexto día de la creación, ¿qué era lo que había? Un caos y una rebelión en un contexto total. Pero Dios tiene su plan, gracias al Señor. Y no debemos olvidar que esa forma, aún hasta el día de hoy, si hay caos en nuestra vida, Dios tiene el control. Él tiene la última palabra. Cuando alguien entra en pánico, empieza a tomar decisiones que no son sabias. ¿Cuánto más en lo espiritual? Por eso necesitamos que la palabra de Dios se revele en nuestra vida. Necesitamos conocimiento, pero revelado. Esa revelación que nos va a mostrar la grandeza de nuestro Dios. Él puede tomar lo que nadie tomaría. Ningún hombre buscaría así como hace Dios. ¿Con qué va a parar todo esto? Con polvo, dice. El polvo de la tierra. Ese es nuestro Dios. Bueno, vemos aquí el desarrollo. Dice, sopló aliento de vida. Los animales están constituidos por el mismo elemento, pero no tiene espíritu. Por tanto, no tiene conciencia de Dios. Salmo 142. Salmo 142. El hombre sí tiene conciencia de Dios. Dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. El ser humano, los seres humanos, estoy hablando en lo natural, por causa del pecado, tiene un vacío en su interior. Ese es el motivo por el cual no vemos animales arrodillados frente a una imagen. Ellos no tienen ese vacío que tiene el ser humano por causa del pecado. Pero el ser humano tiene esa íntima convicción de la existencia de un ser y de una vida más allá. Dice el libro de Eclesiastés que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Ese es el motivo. Entonces el hombre busca de una y otra forma. Lucas capítulo 12 y el verso 16, justo hoy
nuestro hermano hizo mención. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Así el hombre natural, con un vacío en su interior y buscando una satisfacción que nunca va a alcanzar. Solamente la vida de Cristo saca todos nuestros vacíos. ¿Por qué el ser humano busca en los vicios, en los entretenimientos? Bueno, porque tiene un vacío en su interior. Bueno, gracias al Señor por la vida del Señor Jesús. Para los que toman nota, 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. Dios nos hizo partícipe de la naturaleza divina. 2 de Pedro 1 y el verso 4. Y en nuestro crecimiento, vamos a leer Hebreos capítulo 12. Así como en lo natural crecemos. ¿Por qué crecemos? Porque estamos alimentados sanamente y también cuidados amorosamente. Y cuánto más en lo espiritual. Hebreos capítulo 12 y el versículo 7. Nuestra vida es una vida en que somos alimentados, enseñados y también vamos a ser disciplinados. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Bueno, Dios creó al hombre y lo puso en un lugar de deleite. Vamos a volver a nuestra porción. Génesis capítulo 2. Dice el verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Bueno, vemos este lugar. Aquí vemos 2 árboles. El árbol de vida que, como sabemos, habla del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Y también el árbol del bien y del mal, que nos habla del derecho de el Creador a gobernar sobre su criatura. Y la idea era que el hombre no fuera orgulloso, sino que reconociera su necesidad. Hay una cosa muy interesante que vamos a ver ahora cuando leamos acerca de la caída. ¿Qué fue lo que hizo este árbol de la ciencia del bien y del mal? El resultado que hoy vemos. Pero aquí vemos primeramente un río. Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Yo me lo imagino a Adán mirando ese río. ¡Qué lindo! ¿Con qué lo podría comparar si él no conocía otra cosa? Sería muy bello ese lugar, pero no sabemos
cuánta revelación él habrá tenido. Pero Dios, como dije al principio, él ya tenía un plan y ya sabía lo que iba a pasar en toda esta escena que vemos aquí. Él ya sabía. Y preparó el ambiente, preparó todo para que su plan se cumpla. Así nosotros estamos hoy aquí, porque eso forma parte de su plan también. Dice, salía un río que se divide en 4 brazos o ramas. Dice el verso 10, salía de Edén un río para regar el huerto y de así se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Este es uno de los ríos. Este río nos habla de el Espíritu Santo abrazando el mundo entero, pero también vemos aquí el propósito de Dios con nosotros. Dios tiene todo preparado, menos mal, sino que hubiese hecho Adán y que hubiésemos hecho nosotros, aún peor todavía. Dice, es muy interesante el desarrollo de esta porción. Dice el verso 11, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno y hay allí también bedelio y ónice. Pisón, su nombre significa fluyendo rápidamente. Fluyendo rápidamente. Y encontramos aquí que la tierra es la tierra de Ávila. Su nombre significa angustia o dolor de parto. Y en todo nacimiento hay dolor y angustia. El oro nos habla de la riqueza de la divinidad en nosotros, como partícipe de la vida de Cristo. Así nos menciona lo que recién veíamos de Isaac. Isaac nació y él ya era rico. Y si el Espíritu Santo nos revela, vemos lo que Dios nos dio en Cristo y somos más que ricos también. Así que esta tierra tiene oro y vemos el mover de este río, fluye rápidamente. Y así hace el Espíritu Santo, nosotros también. Si nosotros meditamos por un momento qué es la vida del hombre en el reloj de Dios, algo tan pequeño. Y Él está haciendo una obra en nosotros, rápidamente también. Y note lo que dice aquí, esta porción que acabamos de leer. Dice el verso 12, y el oro de aquella tierra es bueno. Ya lo creo, si es Cristo es bien bueno. Pero hay también bedelio y ónice. ¿Qué son estas cosas? Bueno, el bedelio es una resina vegetal que hoy, ya hace unos años, se la considera y muchos la toman como una piedra preciosa vegetal y se produce por la lastimadura de la corteza de los árboles. Así que ahí vemos el bedelio. La palabra bedelio significa turbioso o agitación. Luego vemos el ónice, otra piedra preciosa. ¿Y cómo se producen las piedras preciosas? Bueno, antiguamente no se sabía lo que la ciencia avanzó hoy. Bueno, ¿qué es lo que la ciencia descubrió? Que las piedras preciosas es el resultado de partículas de carbono expuestas a una tremenda temperatura y excesiva presión por años y siglos. Produjo piedras preciosas. Así que vemos aquí dos cosas que hablan de cosas preciosas como resultado de cosas no tan agradables para el hombre natural, como puede ser una herida o una excesiva presión. A veces creemos que vamos a morir en la circunstancia. Dios está controlando el termómetro. Él sabe lo que está haciendo.
Él preparó y Adán no entendía nada, igual que el viejo hombre. No entiende, dice, qué lindo lugar este. Dice. No sabe que Dios es más sabio aún que todos nosotros. Y Él sabe dónde va a ir el Espíritu Santo y qué obra va a hacer. Así que hay bedelio y hay ónice. Nos hace recordar lo que dice Apocalipsis 21:21. Las puertas de la Nueva Jerusalén son perlas. Y las perlas también es el resultado del sufrimiento de un pequeño animal que empieza a generar. Y así la cristiandad en estos 2000 años ha ido generando la vida de los fieles. Dice el apóstol Pablo, si alguno dice quiere ser fiel, va a ser perseguido. No es grato, pero gracias a Dios porque ese es el lugar donde Él nos puso. Y Él, como dije, tiene el control del termómetro. Dicen los que estudian que las piedras preciosas casi todas tienen la misma conformación. Pero ¿cuál es la diferencia de colores, de dureza? Es el tiempo que está expuesta a la presión y a la temperatura. Y así también va a ser la vida de los vencedores. Uno distinto de otro en gloria, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la presión que estamos pasando? Dios sabe todas las cosas. Vemos en el verso 13, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Su nombre significa brotar o prorrumpir. Esto es tarea del Espíritu Santo. Hace germinar semillas y Él ve la vida eterna y la vida espiritual en cada uno. Ese es el trabajo de Él. La palabra Cus significa negro. Nos habla de nuestro mundo y de nuestra vida natural. Y el Espíritu Santo nos va a sacar de ese lugar. Pero primero tenemos que conocer ese lugar. Porque si no es todo teoría nomás. Pero Dios nos va llevando. Estos ríos no son movidos por el hombre, sino Dios los estableció. Y así el mover del Espíritu Santo. Él estableció así. Verso 14. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Hiddekel, el secreto de la palmera. Así que mire, si Adán estaba ahí, miraba, no sabemos qué entendió. Pero Dios tiene un plan, un poderoso plan. Y gracias a Dios que nosotros estamos incluidos en ese plan, en Cristo. Ahí están los ríos, proveyendo, abrazando. Y ahora vemos estos dos últimos. El secreto de la palmera. Bueno, todos creo que conocemos acerca de las palmeras. Crece en lugares áridos, es totalmente útil. Han descubierto más de 300 cualidades. Vive 200 años aproximadamente. Y el salmista escribió de eso. Creo que hasta nuestros niños conocen el Salmo 92. Vamos a leer Salmo 92, verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Bueno, aquí vemos varias cosas en este ejemplo que tenemos en la Escritura. La palmera, como dije, crece en lugares áridos y muchas veces solitario.
¿Cuál es su secreto? El secreto de la palmera, que ella tiene la capacidad de buscar agua en las profundidades. Eso hace que ella pueda desarrollar y colaborar con la vida. Los caminantes del desierto saben que donde hay una palmera van a encontrar alimento y refrigerio también. Pero, ¿quién le enseñó a la palmera dónde está su secreto? Sino Dios. El Espíritu Santo también nos va a revelar a nosotros el secreto. Las palmeras se doblan de una manera asombrosa, pero no se quiebran. Y así la vida de los fieles. Nos doblamos, parece que nunca más nos vamos a levantar. Así es la fidelidad de nuestro Dios. Este río, Hiddekel. Vamos a volver a nuestra porción. Versículo 14, habíamos leído, dice, el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Asiria, su nombre significa un paso. Un paso, habla de nuestra experiencia. Cuando el Espíritu Santo nos da revelación del propósito de Dios y de lo breve que es nuestra vida, los que tenemos cierta edad ya nos dimos cuenta de lo rápido que va nuestra vida. Entonces queremos aprovechar todo lo que Dios tiene. Él proveyó, Él puso, estableció. ¿Y cuál es nuestra parte? Creer. Si creemos, nos vamos a apropiar. A veces decimos, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no hace así? Porque no cree. No cree, no hay forma. Pero tenemos que creer. Dios tiene todo bajo su control. Éufrates, su nombre significa fructífero. Y eso es lo que es el deseo de nuestro Dios, como recién escuchábamos, llenos de frutos. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos va revelando, y en la medida que nos enamoramos del Señor, no interesa otra cosa. Podemos dejar muchas cosas de lado, sin dolor. Porque a veces dejamos de lado, pero estamos sufriendo. Bueno, quiere decir que todavía no hemos crecido lo suficiente. Cuando alguien está enamorado en lo natural, nada lo ataja. Y bueno, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más en lo espiritual? Bueno, volvemos a nuestra porción. Tomó pues Jehová, verso 15, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la condición que Dios le puso a este hombre. Él es libre de elegir, como de hecho lo va a hacer. Pero Dios le habló. Pero este hombre es vulnerable, así es el viejo hombre. Puede tener la mejor disposición, pero va a fracasar. Bueno, y dice el verso 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerda el propósito de Dios al crear a Adán? Que él reinara, que él tomara autoridad. Él necesita una esposa para que su reino sea efectivo. Así también el Señor Jesús. Vemos la escena, vemos todo preparado. Y dice, le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda significa quien te socorra. O alguien aliado para enfrentar una guerra. Y la palabra idóneo significa conveniente o lo que es apropiado. Gracias al Señor. Dios va a hacer esto. Adán no hizo nada, todo lo hizo Dios. Pero Cristo sí hizo para tener su esposa. Él derramó su vida.
Romanos 5, verso 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y note cómo termina este versículo, el cual es figura del que había de venir. Es tipo del Señor Jesucristo, Él fue una sombra anticipada de Cristo. Y aquí vamos a leer ahora la forma de Dios, cómo Él hizo para preparar esta compañera. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vemos la forma de Dios. Él tomó una costilla. Ya hemos escuchado seguramente de qué nos habla esto. Nuestro Dios no tomó ni de la cabeza para que ella se enseñoree, ni tampoco de los pies para que sea menospreciada o maltratada, sino un elemento bien cerca del corazón del hombre. Esa es la forma de Dios. Le vemos a esta mujer, Dios formó una mujer ya crecida, ya desarrollada. Efesios capítulo 5 y el verso 32. Podemos leer también el verso 31. Mas por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Un misterio, algo que solo puede ser interpretado por medio de la fe. La humanidad intenta imitar lo que Dios estableció y cada vez hay más fracaso en los matrimonios. Y a veces también en el pueblo de Dios vemos fracaso. ¿Y por qué? Bueno, porque esto es para fe, esto es de fe. Y si a veces queremos mantener una relación sin fe, es imposible. Así que no hay otra forma. Este es un gran misterio. Pero necesitamos aplicar fe cada día. Cuando recién nos conocemos, justamente estuvimos meditando en estos días acerca de la comunión y dijimos que primeramente nos conocemos y luego construimos una relación. Y así es en lo natural y mucho más en lo espiritual. A veces tenemos ideas raras. En este mundo que vivimos, todo es rápido. Por eso vemos tanto fracaso. Comenzamos por fe y seguimos por fe. Cuando somos jóvenes, está todo muy lindo. Después empiezan a pasar los años. Empiezan las circunstancias, las enfermedades y seguimos por fe. Y vamos a llegar hasta el final, por fe. Así Dios preparó. Aquí vemos el primer matrimonio. Eva es una mujer ya desarrollada. Proverbios capítulo 31. Creo que todos hemos leído y hemos meditado acerca de esta mujer. Y vemos y escuchamos tantas veces la mala aplicación de este pasaje, sobre todo cuando el mundo festeja el Día de la Madre y todas esas cosas que a veces se quieren festejar dentro de las iglesias. Yo no imagino a Moisés festejando fiestas de Egipto en la congregación de Israel, nunca vi eso, pero ahora está de moda
Y a veces me mandan los hermanos, saludos, así. Bueno, pero este pasaje no habla de lo natural. Inclusive hay una pregunta en el verso 10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y el Espíritu Santo hace un silencio, y nunca falta un distraído que dice, no, porque yo sí. No, si se quiere congraciar con su mujer natural está muy bien, pero esto está hablando de cosas espirituales. Está hablando de cosas espirituales y ojalá todos alcancemos lo que dice aquí. Y dice el versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¡Qué mujer! Decía nuestro hermano Samuel, dice, ¿qué habrá sido Eva para que Adán tome esa decisión? Bueno, él está tomando lo natural, pero aquí vemos en lo espiritual. Llegar a la madurez conlleva alimentarse, aprender y alcanzar una plenitud. Colosenses capítulo 2 y el versículo 9. ¿Será que podemos alcanzar madurez? La madurez nos habla de estar completos. Y dice Pablo, porque en Él, hablando del Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos, simplemente tenemos que dejar esa vida de Cristo fluir. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, alimentándonos correctamente, desarrollando, así como en lo natural hay un lugar para que se desarrolle la vida, ¿cuánto más en lo espiritual? Gracias al Señor por los lugares que Él prepara, el ambiente. Siempre yo digo, el lugar más propicio es la vida de iglesia. No me refiero al edificio, sino a la vida de congregación. Ese es un buen lugar. Bueno, Dios dejó lo que necesitábamos. Gracias al Señor. ¿Será que decimos realmente gracias al Señor porque Él proveyó? ¿Qué proveyó? Efesios capítulo 4 y el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias al Señor. Él preparó. Y yo siempre digo que a veces no tomamos dimensión de lo bendecido que somos. Yo siempre pienso al viajar. Usted agarra una ruta y pasa pueblos. ¿Se preguntó cuánta iglesia con sana enseñanza habrá? Nosotros tenemos un privilegio de parte de Dios. Y a veces no valoramos. Pero gracias al Señor si el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Efesios capítulo 5. Y el versículo 14, Dios vio la necesidad de Adán y formó. Él no le pidió ayuda a Adán, Él hizo nomás. Y hoy Dios también está haciendo. Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche. Muchas veces hemos escuchado acerca de qué representa la noche. En primer lugar, nos habla de adversidad. De adversidad. Dios le instruyó a Israel, le dijo, para que caminen de día y de noche también. A veces queremos caminar de día nomás, cuando está todo bien. Y otro camina de noche. Ese también es un tema, especialmente, digo, para los obreros. Porque a veces en la necesidad hay muchos que buscan de Dios. Después cuando sale el sol se olvidó y ya se fue. Bueno, pero aquí nos está hablando a nosotros. Esta noche habla de las corrientes de este siglo. Hay dos tipos. Primeramente, la corriente religiosa. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, para librarnos del presente siglo malo. Eso habla de la organización religiosa mundial. La verdad que solamente la gracia de Dios nos pudo sacar de ahí. Y también nos habla del sistema que gobierna este mundo. Podríamos ponerle un título, el pecado en el ambiente, o el pecado que gobierna el ambiente. Esa noche está avanzada. Cuando está a punto de amanecer es el momento de mayor oscuridad en la noche. Y si hace 2000 años estaba avanzada, ¿cómo estará hoy? Hoy sí que está bien oscuro esto. Pero gracias al Señor que su palabra nos ilumina. Y el Espíritu Santo tiene frío y calor necesario para la vida. Por eso estamos aquí hoy. Y en cada lugar donde hay santos que aman al Señor, se sigue repitiendo la escena. Volvemos a nuestra porción, ya se nos está yendo la hora. Bueno, dice, tomó su costilla. Volvemos a Génesis. Habíamos leído, entonces Jehová Dios, verso 21, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Las costillas son duras y están diseñadas para la protección de órganos vitales. Cantares, capítulo 4. Gracias al Señor que somos instruidos, somos preparados y el Espíritu Santo nos revela su palabra y pone esa convicción en nosotros. Cantares, capítulo 4, y el verso 9 dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Qué declaración de amor! Vemos en esta pequeña porción, esa costilla está muy cerca del corazón. Esto habla de comunión. Difícilmente va a haber una relación sana si no hay comunión. Yo a veces me asombro, muchas veces decimos que amamos al Señor, pero no nos interesa tener comunión con Él. Si amamos al Señor, vamos a amar al pueblo de Dios. Es imposible amar al Señor y despreciar a los hermanos. Así que ahí vemos una de las manifestaciones. Uno de tus ojos nos habla de la mirada de fe y su forma de ver las cosas a través del prisma de la fe. ¿Y qué otra cosa le prendió el corazón? Con una gargantilla de tu cuello. Habíamos meditado en José, ¿se acuerda? Cuando él salió de la cárcel, ¿qué le puso el faraón cuando él empezó a reinar? Un collar, dice. Y para que pongan ese collar, él tuvo que agachar su cabeza.
Si no, ¿cómo iba a ser para engancharle? Y eso también es enseñanza espiritual. Siempre recuerdo lo que contó nuestro hermano Sergio. Dice que cuando llegó a Japón, su padre le dijo, mañana tenemos que hacer un viaje porque te voy a enseñar una cosa. Dice. Y tomaron un colectivo y viajaron kilómetro y kilómetro, horas viajaron. Y llegaron al medio del campo y se bajaron ahí. Y dice que había todo un sembradío precioso de trigo. Y el hermano Alejandro, algunos le conocieron, él ya partió con el Señor, le dijo, observá eso, dice. Vos fíjate, dice, el trigo cuando es joven está erguido, dice, pero cuando madura agacha la cabeza, dice. ¿Entendiste? Sí. Bueno, ahora vamos a volver otra vez, como 4 horas de viaje. Para eso lo llevó hasta ahí. Y el hermano nunca más se olvidó de eso. Bueno, así también en lo espiritual. Tenemos que aprender a agachar nuestra cabeza delante del Señor. Y por amor al Señor. Así que hasta aquí nos vamos a ver, ya la hora se nos fue. Así que vamos a tomar un pequeño recreo. Que el Señor les bendiga.